posteriormente estaremos compartiendo pues este taller. Y la página web donde también encuentran las grabaciones de todos los talleres que hemos realizado. Mi nombre pues es Jonathan Arias. Gracias por estar acá. Y maestro Eduardo, le cedo toda la palabra a usted. Bienvenido. Muchas gracias por estar, por su Sí, presencia. buenas tardes, noches para todos. Creo que tenemos amigos, estudiantes. Bueno, hay un grupo bastante amplio y vamos a aprovechar, vamos a empezar de una vez porque realmente el tema, digamos, es muy interesante y realmente puede llevar a mucho tiempo. Entonces voy a tratar de ajustarlo a estas 2 horas, hora y media que tenemos durante este tiempo con ustedes. Voy a compartir pantalla. A ver si. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de un tema que ha sido, sigue siendo para muchos, inclusive para muchos actores dentro de la cadena de producción, uno de los procesos creativos más y técnicos más complejos de pronto, el cual, no sé si quieres, Jonathan, puedes mutear tu micrófono para no tener el clic. Ok. Em, y este proceso, digamos que lleva bastante discusión de cómo se hace, cuál es el proceso o el procedimiento ideal. Eh, Mucha gente, a veces, muchos ingenieros y músicos llegan a decir que es muy personal, em, pero nunca de pronto se le da un contexto básico y práctico, sobre todo para nosotros hoy en día que estamos en esta situación que nos tocó desde el año pasado, en donde para músicos y para nuestra industria nos ha tocado empezar a transmitir audio en, en vivo o a veces pregrabado y a muchos músicos les ha tocado la difícil tarea de mezclar y con sus equipos o con sus sistemas digitales eh, lograr, digamos, un proceso de calidad de audio bastante pulido. Bueno, lo primero que quiero y que me gustaría hablar es algo que nos concierne cuando nosotros tenemos un programa, un software o un DAW, un Digital Audio Workstation, es siempre todas nuestras señales se van a sumar a un canal, llamémoslo Busmaster o grupo, como lo quieran llamar. Y esta suma se da en un contexto hoy en día digital, completamente. Digital, ¿qué quiere decir? Que tenemos un rango completo que vemos en el máster y este rango tiene un máximo que todos lo hemos conocido cuando llegamos y nuestra señal llega a ese punto rojo de clip. Este rango normalmente se llama escala full, completa o full scale. Y este rango lo que realmente te está indicando es la dinámica o el rango dinámico del sistema. Valga la redundancia. Pero el tema acá va es en qué parte del rango o de mi sistema digital me voy a parar o voy a sumar mis señales, ¿sí? Mis instrumentos musicales. Tengo que saber exactamente en qué punto hacerlo y cómo hacerlo. Y si realmente, si lo hago en un punto definido, ¿por qué lo estoy haciendo así o por qué de pronto lo voy a hacer en otro punto definido máximo al cual yo
quiera trabajar. Entonces, estos medidores han venido cambiando a lo largo de las décadas durante todo la historia de la grabación. Y digamos, en el momento en que empezamos a trabajar sistemas digitales, cambiamos completamente de un sistema VU, que significa Volume Unit o sistema o volumen unidad de volumen, a un sistema digital que lo llamamos Decibel Full Scale o DBFS. Para no entrar, digamos, como tanto detalle técnico, lo encontramos aquí en esta parte. Yo tengo Pro Tools y en este máster encontramos lo que les estaba explicando ahorita, un sistema completo, full escala, donde mis señales y todas mis ondas se van a sumar de la mejor manera. Okay. Para entender un poco cómo funciona, voy a colocar un ejemplo con señales generadas por un generador. Aquí tengo dos señales de 100 hercios. Estas señales de 100 hercios están generadas a menos 12 decibeles. En este caso, lo podemos mirar. Si yo digamos, en cuanto al nivel, genero esta señal, lo puedo tener a 0 decibeles, lo cual no lo voy a hacer porque prácticamente sonaría muy fuerte. Lo voy a hacer a menos 12. Menos 12 decibeles full escala. Tanto lo voy a colocar en izquierdo como en derecho. Tengo aquí dos auxiliares que ya cuadré obviamente para la clase, pero lo único que tengo son dos señales, tanto paneada, una a la izquierda y otra a la derecha. Si ustedes se dan cuenta de algo, estas señales se suman en el máster de una forma igual, o sea, no hay ningún cambio diferente, no hay ninguna modificación, porque están prácticamente con su punto máximo. Si usted analiza un poco el medidor aquí en Pro Tools, este medidor lo tengo cuadrado en Pro Tools clásico. Es el Pro Tools es el medidor que usó Pro Tools desde que empezaron en los 90s. Ahorita en los nuevos Pro Tools, en Ultimate y en las nuevas versiones, usted puede modificar ese medidor. Pero digamos que siempre este medidor o este cambio digamos, de color, de verde a amarillo, de amarillo a naranja, o sea, el rango, el medidor no va a modificarse, no va a modificar nada. Inclusive si usted está en un programa menos 12, está en Ableton está a menos 15, es posible que la forma como usted como usted ve el medidor sea diferente. Okay. Entonces lo que usted tiene que hacer es saber dentro del programa que vaya a manejar cómo está o dónde está parado. Si se va a parar a menos 12 o se va a parar a menos 8 o se va a parar a menos 9. De alguna u otra forma, el sistema mismo o lo que usted quiera hacer le va a dar una indicación muy concisa del punto donde debe trabajar. Hay situaciones, digamos, que se manejan hoy como muchos fabricantes de plugins te dicen tienes que trabajar a menos 18, a menos 15, porque el sweet spot o el punto ideal del plugin que yo estoy ofreciéndote trabaja con esa entrada, o sea, esa entrada de full escala. Entonces, de alguna u otra forma, cuando uno va a manejar sus puntos máximos a menos 12, a menos 15, a menos 18, hay una razón. Hay una razón, obviamente, práctica y una razón también de calidad de audio, por lo que viene después en el proceso de la señal. Si yo, por ejemplo, acá cambio a ruido rosa,
voy a tener el mismo -12. O sea, si me voy acá y empiezo a hacer un barrido entre las señales o empiezo a cambiar de señal senoidal, cuadrada, triangular, diente sierra, ruido blanco, ruido rosa, este valor -12 siempre va a ser, siempre me va a indicar este punto. Fíjense que el -12 aquí en el Pro Tools clásico, en el medidor, me indica cambio de color o es un punto de quiebre de color entre verde a amarillo. Este punto de quiebre yo lo puedo modificar, ¿sí? Porque a lo mejor de pronto no quiero trabajar a -12, quiero hacerlo a -10. Hoy en día en broadcast, la gente que trabaja en televisión trabaja con peak o true peak de -10. En este caso lo voy a hacer a -12. Pero ¿qué pasa? Si usted analiza todo el proceso, digamos, de generar o medir una señal en peak, se ha venido trabajando a lo largo del, digamos, desde que surgió el primer Pro Tools o el primer sistema digital. Y estos medidores de peak no te dan una referencia dinámica diferente a un punto máximo. ¿Okay? Entonces, para ese punto, para esa diferencia dinámica, tengo que usar otra medida. ¿Y otra medida cuál va a ser? Pues va a ser una medida que se llama RMS. ¿Okay? De pronto dirán, bueno, pero ¿qué es RMS? En inglés significa Root Mean Square, o si lo traducimos al español sería la medida cuadrada. Es una forma de analizar la señal o el promedio de la señal. Y este promedio de la señal me da una indicación dinámica mucho más exacta a lo que nosotros escuchamos normalmente, que el valor pico. ¿Okay? La unidad también de pronto que ustedes pueden ver o medidores que pueden encontrar en la red, está el medidor VU, que sería el que Volume Unit o unidad de volumen. Estos medidores fueron o se usaron muchísimo durante toda la época de los dispositivos análogos. ¿Okay? Tienen una respuesta muy lenta de 300 milisegundos, por lo cual los picos y los ataques rápidos de la señal a nivel dinámico no los mide, realmente los deja pasar. Y fue desarrollado por empresas de telecomunicaciones. Entonces el estándar que se usó durante toda la época análoga fue el 0VU, que era igual a 4 dBU. Si lo miramos en comparación del medidor que se usaba antes al digital, aquí tenemos que este 0VU sería más 4 dBU acá, el 0VU del medidor VU, sería aproximadamente -18 o es -18. O sea, cuando usted va a insertar un medidor VU en su sistema, está calibrado a -18 decibeles full escala. Puede sonar de pronto para mis amigos músicos demasiada información, pero cuando lo veamos como ya les voy a mostrar prácticamente cómo hacerlo, va a ser muy fácil. Esta sería otra gráfica de lo que representa el valor pico con respecto a un valor RMS. ¿Okay? Entonces, si miramos bien, por eso es que todas las señales, tanto cuadrada, triangular, pink noise, ruido rosa, ruido blanco, siempre van a llegar al mismo punto máximo. Pero lo que va a diferenciar a cada señal va a ser su RMS. Por eso es que es importante cuando yo voy a mezclar audio, voy a mezclar música, tener en cuenta no solamente que lo máximo de la señal o el valor máximo, el punto máximo, sino voy a tener en cuenta también el valor RMS, que es el valor promedio. Para eso, entonces, muchos de estos medidores, inclusive que ustedes encuentran también en consolas en vivo, muchos programas no medían las señales RMS o los valores RMS, solamente medían el valor máximo. Entonces, para eso voy a usar un medidor que ahorita Jonathan al final de
del webinar les va a pasar un PDF y en el PDF van a encontrar el link donde pueden buscar, inclusive el que quiera lo puede buscar ahorita, TV Pro Audio, y este medidor te va a dar las posibilidades de medida dinámica de la señal. Ok, voy a colocarlo más, ampliarlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Como yo en este momento tengo que pensar dos cosas. Tengo que ubicar mi medidor para que la lectura del valor 0, o sea, del valor que yo tengo aquí en este medidor, esa lectura la tengo que calibrar a un valor full escala. En este momento yo lo tengo ya calibrado, o sea, tengo un nivel de referencia que puedo modificar aquí fácilmente. Y este nivel de referencia lo que me está indicando es que si mi señal llega a -12 full escala, va a estar representado por el valor 0 en el medidor. En este medidor que yo lo llamo medidor de aguja. ¿Ok? Porque no es BU. O sea, en este momento el medidor BU sería este, que yo cambio acá si le doy clic. ¿Sí? Acuérdese que este medidor normalmente está calibrado a -18. Listo, pero acá como yo no voy a calibrar a -18, sino lo voy a hacer a -12 y no voy a usar el medidor BU, sino voy a usar el medidor PIC y adicional voy a usar el medidor RMS. También lo voy a calibrar a -12. ¿Por qué lo hago a -12? Primero porque visualmente es el cambio de color que tengo en Pro Tools, en este medidor. Segundo porque los plugins, la mayoría de plugins que tengo o que hacen o que están diseñados de acuerdo a modelos análogos funcionan idealmente en esos niveles. ¿Ok? Y adicional a eso, si yo voy a hacer un proceso de máster, yo le voy a dejar al masterizador 8, 9, 10 decibeles de headroom adicionales que va a poder usar sin ningún problema. Adicionalmente, para los que trabajan en vivo, ¿sí? Si usted trabaja a -12 peak aproximadamente, cuando usted se pasa a un sistema en vivo, pues usted va a tener señales mucho mejor controladas. No va a tener la señal demasiado caliente, como llaman, o sea, trabajar a -5, -4, -3, full escala, sería un problema a la hora de trabajar en vivo. Okay. No quiere decir que sea imposible. Entonces, si lo miramos con las señales, con una señal análoga, senoidal, perdón, yo tendría en peak, perdón, lo siguiente. Ya. Momento que no me está funcionando acá. Okay. Y entonces estoy marcando -12 decibeles full escala y estoy referenciando obviamente
el medidor en -12. Por consiguiente va a llegar a 0. Pero ¿qué pasa si yo me cambio a RMS? Es posible que ya la señal mida, o sea, el medidor haga una medición diferente. Solamente para la medida. Por lo cual es correctamente diferente. El valor pico y el valor RMS me está dando una medida de 3 decibeles entre ellos, entre pic y RMS. Ese valor de pico y RMS lo vamos a llamar factor de cresta. Entonces, o el crest factor. Y el factor de cresta va a ser muy importante porque es el que me va a determinar la dinámica. Voy a generar de mi señal. esta senoidal. Entonces, por ejemplo, si yo me paso a pink noise, estoy a -12, me va a dar un valor de 0 en el medidor. El RMS ya que está un poquito arriba de 0, que ya no es 3. Estamos hablando de más o menos menos 5 o 6 decibeles. Aquí me estoy referenciando en RMS, pero si yo me devuelvo a peak, me va a marcar el -12. Por consiguiente, el RMS de cada señal va a tener un comportamiento diferente en base al medidor. Si me paso a una señal triangular, el -12 va a ser -12, pero si me voy a RMS, va a ser otro valor. En este caso va a ser 5. Esto es un rango y es una diferencia entre un valor y otro. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago una señal, voy a medir una señal cuadrada? Coloco acá peak, me va a dar 0. Señal cuadrada, pero si me voy a RMS, me va a dar 0 también. Fíjense que la señal cuadrada, por consiguiente, no tiene ninguna diferencia entre su valor pico y RMS. Es como si yo cogiera esta pequeña cresta de acá y la aplano. Y llego al mismo valor. Mientras tanto, y es por eso que la señal cuadrada, cuando yo distorsiono, yo hago que mi señal de audio se vuelva cuadrada, por consiguiente no tengo dinámica. Si lo veo desde ese punto de vista, para mí va a ser mucho más fácil venir y coger y las podamos música o instrumentos y empezar a tener las dos medidas. La primera pico que siempre va a ser estable. O sea, ese valor pico siempre va a ser digital, el que yo elija. Bueno, volvemos otra vez. Alguien me dice, bueno, y si yo mezclo a menos 18, la medida, y si yo mezclo a menos 20, senoidal, no importa. Lo importante es la diferencia entre el valor pico y el valor RMS que tú tengas. Listo. Y para esto no tienes que ser pues tener mucha matemática. Entonces estoy marcando una lógica y es una forma de analizar decibeles full escala en su comportamiento. Y estoy referenciando obviamente el medidor desde ese orden. -12. Y si lo miramos ya, porque obviamente va a llegar a 0. No vamos a analizar si yo me cambio a RMS noise o triangulares, es posible que ya la señal rosa si no vamos a mezclar, son instrumentos musicales, lo cual puede ser bastante complejo, pero realmente hoy en día pico los valores son muy estables de 3 decibeles, y ya les voy a indicar por qué. Aquí tengo una sesión. Esta misma sesión ustedes la pueden encontrar en el PDF y pueden bajar los audios para el que quiera practicar. Pues la idea, digamos, es que va a ser muy importante. Este ejercicio es el que me va a determinar, este taller corto, ustedes lo puedan ubicar. Entonces, por ejemplo, si yo o lo puedan hacer en sus sistemas cada uno. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo una batería completa, que es la que está en morado. Y tengo un track, y este track no es 3. tengo el resto, o sea, si se dan cuenta tengo una parte. Estoy referenciando en RMS. Bueno, el PDF lo vamos a compartir ahorita al final. Me va a marcar el -2, se los envío, o si quiere de pronto Jonathan, si quiere lo pone de una vez ahí en el chat. En base al medidor. Si me paso a una señal triangular. Ahora bien, tenemos que analizar, seguimos digamos dando muchos datos claves, es el comportamiento de mi señal, va a ser otro valor.
a lo largo del tiempo. Este O es un sea, rango y es una y esto diferencia entre tiene un uno y nombre otro. técnico específico que se llama Pero, ¿qué envolvente pasa si de yo, por amplitud. ejemplo, hago una señal? Pues, pero para no Voy a medir una confundirlos, la señal envolvente de cuadrada, amplitud es cómo mi señal coloco se acá peak, me varía va a dar en 0, dinámica a lo largo del tiempo, ¿sí? señal cuadrada, Por pero si me voy consiguiente, a RMS, si usted analiza, por ejemplo, un bombo, me va a dar 0 también. si usted tiene aquí un Fíjense que bombo, la señal cuadrada, por consiguiente, no tiene ninguna diferencia entre su valor pico y RMS. Es como la si yo envolvente de cogiera amplitud es esta diferente. pequeña cresta de acá y la aplano. Y llego La al mismo envolvente valor. aquí de amplitud es muy diferente Por eso que ¿sí? la señal cuadrada, cuando yo distorsiono, a yo hago que la analizar, señal por de audio ejemplo, sea inclusive cuadrada, dentro de la por batería, un consiguiente, hi-hat dinámica. Si o, lo veo o desde ese inclusive punto la de vista, posición para mí y es la mucho señal más que usted fácil obtiene de un overhead. entender. Esto, lo que graba su programa o lo que el programa captura, lo que usted ve, es la envolvente de amplitud del instrumento. ¿Ok? O el micro, pues lo que está captando el micrófono en ese orden de idea. Ahora bien, ¿por qué es importante entender la envolvente? Porque de aquí en adelante, si usted quiere seguir aprendiendo de mezcla, pues usted va a tener que tener muy claro la parte dinámica, ¿sí? Y después va a tener que tener muy claro la parte en frecuencia. Pero por ahora la que les estoy mostrando y el inicio y la base de todo es la parte dinámica. Entonces, si volvemos al medidor, ¿cuál sería el procedimiento para yo empezar a trabajar un término que se llama en inglés gain staging o estructura de ganancia en español? Sería separar los instrumentos en dos grupos importantes. El primer grupo va a ser todos los instrumentos que tienen envolventes con ataques rápidos, que serían ¿cuáles? Pues las percusiones. Pero dentro de las percusiones, por ejemplo, lo que es el hi-hat y el overhead, no tienen ataques pues no tienen el mismo ataque como un micrófono, un sonido, un kick o un redoblante, obviamente por la posición del micrófono. La distancia también, la forma como el baterista le pega a cada parte de la batería va a generar diferentes envolventes. Pero digamos que aquí lo que vamos a hacer es vamos a empezar a estructurar la ganancia de la forma más sencilla, que es primero con el valor peak. ¿Okay? Entonces, ¿qué es importante cuando usted va a empezar a hacer una mezcla de lo que sea, de cualquier instrumento, de cualquier género? Porque esto, digámoslo así, que esto no tiene mucho que ver con géneros, ¿sí? O sea, este medidor no tiene un menú que dice reggaetón o bolero, él solamente se está indicando valor máximo y valor promedio. Entonces, clave hacer esto. O sea, si lo veo en el modo del mixer, ¿sí? Muchos cuando reciben audios empiezan de una vez a mezclar y a colocar los faders, este fader, a modificarlo, a moverlo. Moverlo del valor nominal o de este valor nominal que me está indicando el programa. Bueno, no es buena, no quiere decir que no se pueda, pero digamos que si yo pongo, por ejemplo, el redoblante acá en este punto, fíjense que la definición, o sea, los cambios que yo puedo hacer aquí, por ejemplo, si yo dejo el redoblante acá y quiero en una parte de la canción subir el redoblante, aquí estoy haciendo de pronto 3, 4 o 5 decibeles en un cambio. En cambio, si yo estoy aquí en 0, voy a hacer cambios mucho más finos. Entonces, eso es algo por lo que yo normalmente dejo mis faders completamente en el mixer en nominal. Adicional a eso, también depende el valor, lo que se llama valor nominal. Es que si yo
lo que yo recibo de la grabación va a ser igual a lo que sale, o quiere decir que el valor que yo estoy midiendo en el medidor, en el máster, no va a estar afectado por el fader. ¿Ok? Pero entonces usted dice, bueno, pero entonces yo cómo empiezo a cuadrar los niveles. Pues lo hace en Pro Tools, se puede hacer acá con el gain, fíjense que digamos en este caso el bombo, ¿sí? Yo puedo modificar su valor sin tener que mover el fader. Por consiguiente, con este gain trim o el trim digital que yo tengo por canal, voy a empezar a ajustar el valor máximo, que en este caso lo voy a hacer en peak. Entonces, voy a colocarlo a menos 12. De pronto están escuchando más bajito el bombo, pero porque lo estoy haciendo a menos 12. Okay, entonces, lo normal de pronto, una forma de hacerlo es que yo coloco en solo el bombo y voy empezando a buscar el punto máximo acá. Acuérdense que si llega a rojo, no es que esté marcándome en el master clip, me está marcando aproximadamente entre menos 12. Aquí este medidor me indica también el punto máximo, que lo cual se me hace buenísimo, porque muchas veces uno está en otra cosa, no está viendo exactamente lo que está pasando en el medidor, sino está concentrado en algo, y de pronto le marcó aquí más 2, quiere decir que después del 0 me marcó más 2, en algún punto de la canción. Listo. Sigo con el redoblante. Entonces apaga el bombo. Ok, lo voy haciendo, digamos, con bombo redoblante, en este caso, toms 1 y 2, uno por uno. Tom 2. Tom 3. Ok. Alguien me preguntaría, bueno, ¿lo puedo hacer de esa forma? Yo lo hacía al comienzo así, pero ¿qué pasa cuando usted lo hace de esa forma y digamos, viene la canción en una parte donde todo el mundo se emociona, donde todos están tocando, el baterista está haciendo un fill, un corte mucho más expresivo? Es posible que usted tenga su medidor o su valor de medida en peak se supere bastante el 0, no por 0.7, sino a lo mejor por 2 o 3 decibeles. Ok, ahí digamos pasó por 2.8. Está bien. No, dos opciones. Usted quiere dejar esa dinámica porque le gusta esa parte, pero digamos, para mí al inicio me incomodaría tener este valor. ¿Por qué? Porque usted está hasta ahora empezando a nivelar sus señales. Entonces, si usted después empieza a meter ecualizadores, procesos dinámicos, ya no va a tener espacio y entonces su estructura de ganancia va a empezar a fallar. Okay. Entonces, ¿cuál sería para mí una buena forma de hacerlo? Es ubicar dentro de la canción cuál es el punto máximo dinámicamente hablando, como el punto climático donde todos, mejor dicho, la ponen en forte. Y ahí voy a ubicar al tiempo, o sea, colocando bombo, redoblante y toms, voy a ubicar ahí mi punto máximo.
Te lo voy haciendo con el trim de cada canal. Ahí está. Listo, lo hice rápido, esta canción ya la conozco, después les paso el artista. Esta canción, para yo poder hacer eso y transmitir eso, obviamente no tengo problemas de copyright. No me lo van a bloquear por ahí, pero usted sabe que ahorita ya si usted coloca una canción o está dando un ejemplo de algún artista o que te prestó la sesión, pues puedes empezar a tener problemas y la idea es que no. Inclusive esta sesión se las comparto en el link. Pero ¿qué pasa? Digamos que ahí llegó al máximo. Pero si yo pongo, por ejemplo, la canción al comienzo, mira el medidor cómo se comporta. ¿Sí? Se está comportando libre, o sea, está a veces a -3, a veces a -5. Ojo, esto no quiere decir que sea -5 full escala, sino que este 0 es -2 en full escala. Por consiguiente, si yo veo el medidor, lo voy a sacar acá, este es el medidor del máster, si lo veo acá, fíjense que nunca va a pasar de verde a amarillo en mi medida. O sea que yo desde que ya empiezo y calibro mi medidor, este medidor, ya nunca más vuelvo a ver el medidor del máster en Pro Tools, de pronto al final, ¿sí? Porque prácticamente me calibro con esto. Este medidor tiene una ventaja adicional, o sea, muy importante al medidor de Pro Tools o a cualquier otro medidor de cualquier sistema, es que es un poco más musical. Musical, digamos, es mucho mejor ver la batería acá. Inclusive tiene una latencia ahí, tiene como un sustain, que me gusta más que ver de pronto la música acá en esta medida. Bien, ahora listo, ya tenemos la batería. Ok, acá o sea, hay que tener muy claro. No estoy usando ningún proceso ni de ecualización, ni dinámico, nada. Prácticamente estos plugins que tengo acá insertados están apagados y tengo mis señales tal cual me llegan a mi consola o las grabó el ingeniero de grabación en el estudio. O sea, no tengo ningún proceso previo, ¿sí? ¿Por qué es importante lograr esta buena estructura? Porque de esta estructura depende el sonido que tú vas a darle a tu producción o al artista. Y no solamente el sonido, sino las decisiones que vas a tomar. O sea, tú puedes tomar decisiones tan importantes si estructuras bien, pero si no lo haces, puedes tomar decisiones de sonido erróneas. Y obviamente procesos de mezcla eternos. Hoy en día demorarse mezclando de pronto no es tan bueno. Ahora bien, listo, con todo el cuento bueno, en este caso la batería, fíjense que dejé el hi-hat y el overhead por afuera porque su envolvente, digamos que no actúa de la misma forma. Inclusive, por ejemplo, si yo empiezo a medir el hi-hat, fíjense que el medidor ni siquiera, lo voy a poner bastante fuerte. ¿Sí? Ni siquiera está llegando a -7. Ocurre otra cosa que es importante y está condensada en este gráfico y es la respuesta en frecuencia de cada instrumento por familias. Okay. Y otro punto interesante de esta figura es que la parte amarilla son todos los armónicos que tiene cada instrumento, o sea,
su respuesta, su rango, y la parte roja son sus fundamentales. Si lo miramos a nivel de percepción, yo voy a escuchar mucho más presente o más fácil los armónicos que las fundamentales. Una octava, por ejemplo, normalmente la octava es el doble de la frecuencia, o sea que la octava de 2000 a 4000 tiene más componentes en frecuencia que la octava de 200 a 400. ¿Sí? Entonces, por eso es que digamos que elementos como el hi-hat, shakers, son elementos que yo no te voy a decir, no, mira, colócalo en menos tanto y va a ser eso. Va a depender mucho de la canción, va a depender mucho, hay gente que le gusta mezclar muy presente el hi-hat, más brillante, más... Ahí sí ya es una cuestión meramente artística, ¿sí? Entonces, cuando usted ya tiene, por ejemplo, la batería, bueno, ahí me pregunta Lucho Rodríguez, voy a contestarla porque tiene que ver que si lo estoy calibrando directo al más o que si estoy el medidor calibrándolo al máster o a un auxiliar. Sí, lo estoy calibrando o sea, tengo un auxiliar de la batería, pero ese auxiliar está yendo a un digamos, máster general, ¿sí? Que es este que tengo acá. ¿Por qué lo hago así? Pues no lo hice en el máster directamente porque si no mi voz incide en la medida. Entonces si yo hablo, se mueve el máster, entonces así tengo la posibilidad de estar hablando, explicando y la medida. Pero normalmente se hace en el máster. Ahorita cuando tuve ese problema se me abrí y no sé, y se me cerró. Bueno, ahorita les voy a contestar, esas preguntas son buenas. El tema de caliente, si se graba caliente o no, se los contesto. Voy a terminar y ya están haciendo preguntas en el chat, pero bien, pueden usar el formulario también. Ok, entonces ya tenemos la batería, la escuchamos. Voy a agregarle adicional a lo que habíamos hecho, voy a agregar el hi-hat y los overheads. Pero para que ustedes vean cómo lo hago, ya una vez tengo, por ejemplo, mezclado los tambores, yo auditivamente con mis audífonos, mi sistema de monitoreo, pues ajusto la cantidad de señal que para mí está bien. No todos los géneros van a tener mucho high. Si es rock, pues obviamente el hi-hat está muy presente, pero de pronto en otros géneros no tanto. Voy a poner el hi-hat, el overhead fuerte. Una cosa que puede pasar es que depende si es un estudio muy grande o no, es que el overhead tenga demasiada incidencia, el redoblante demasiada incidencia en los overheads, que obviamente sucede en un 90%. Entonces, si yo subo mucho el overhead, lo que hice de pronto con el redoblante puede empezar a afectarse. Okay. Entonces, ahí sería hi-hat. Fíjense que si yo muevo mucho el overhead del hi-hat, la medida de peak no está viéndose afectada tanto, como si vengo acá y empiezo a mover un kick, un redoblante, un tom. Ahí sí automáticamente este valor se va a modificar bastante. Listo, ahí tenemos. Fíjense que no me demoré mucho haciéndolo. Siempre y cuando, obviamente, usted entienda el procedimiento siempre, ¿no? Todo lo que tenga envolvente o ataques rápidos o que sea percusión, lo vamos a medir en peak. No quiero de pronto decir que las voces o los otros instrumentos no se puedan medir en peak, sí se puede hacer,
pero es mucho mejor la respuesta que puedo tener o el valor promedio que me va a marcar el medidor RMS va a ser mucho mejor si lo hago para bajos, para guitarras, para voces, para, digámoslo así, el resto de los elementos. Entonces, aquí tengo el resto, ¿sí? Se fijan, aquí tengo bajo, guitarra, teclados. Ok, fíjense que la medida de RMS, si yo subo un poco, voy a colocar un ecualizador y les voy a mostrar algo que sucede. ¿Qué instrumentación tengo ahí en STEM? Eso es un STEM, es un grupo que ya está listo, que sería bajo, guitarra, pianos y ya, no tiene vocal. Pero ¿qué es lo que normalmente va a pasar? Por ejemplo, si yo hago esto en la zona de los bajos, de los graves. Fíjese que el valor RMS empieza a cambiar. Ahora bien, me preguntarán, bueno, pero ¿por qué estamos tan bajitos en RMS? ¿Por qué estamos entre menos 20 y menos 10? Pues realmente las medidas y la medición que se ha hecho a lo largo de la historia de la industria de las grabaciones ha tenido una referencia RMS entre menos 20 a menos 10. O sea que si yo calibrado mi medidor a menos 12, si yo estoy en peak, obviamente máximo aquí voy a llegar a 0. Pero si yo mido RMS, me tiene que dar un promedio entre menos 20 a menos 10. Ahora bien, no es un valor siempre exacto. Es un valor que va a oscilar entre mínimo, que sería nivel de ruido de piso, y un máximo que puede llegar a menos 10 o más si de pronto ya nos vamos a géneros como el rap o como cualquier género urbano, ahorita el reggaetón inclusive, que están mezclando con mucho más contenido de bajos. Y adicional a eso, no solamente están mezclándolo, sino cuando se masteriza, al comprimir y a limitar, acuérdense el factor de cresta. La diferencia entre valor pico al valor RMS me está indicando una dinámica explícita de la señal. En este caso, la diferencia entre valor peak y RMS de un programa musical está aproximadamente entre menos 20 y menos 10. O sea que para mí sería muy fácil, porque si yo tengo ya el resto, yo puedo ajustar ese valor que esté entre estos dos puntos. Y ya prácticamente yo estaría, porque si yo devuelvo a peak, pongo la batería y pongo la batería y la música completa, ya prácticamente tengo un balance óptimo para empezar. O sea, digamos que ya inicio bien, inicio seguro y ya puedo escuchar claramente lo que vaya a pasar de aquí en adelante. Fíjense que yo lo que hice en RMS, manteniendo en RMS entre menos 20 y menos 10, no me está afectando todavía inclusive el valor pico. Se mantiene lo que yo hice con la batería y se mantiene obviamente lo que hice con el bajo, la guitarra, los teclados. Y si ustedes lo escuchan allá en sus casas con audífonos o en sus monitores, van a tener ya un inicio, una estructura lista para empezar a trabajar. En este momento, cualquier decisión que ustedes hagan, por ejemplo, en que ustedes coloquen un ecualizador, cualquiera, el más básico, cojan esto así
y digamos que le den un sonido al bombo más progresivo, más de este género. Fíjense que si se pasa, se pasó .5 nomás. ¿Sí? Entonces ya en este momento las decisiones que yo haga de ecualización de ahí para adelante, obviamente porque el proceso de mezcla no es como, no, ya listo, esto fue, claro, empieza uno ya con el pie donde es, bien ubicado, ajustado y con una calibración bien. Si miramos el máster, fíjense que en algún momento de pronto va a tocar la región amarillo, porque yo la tengo limitada, o sea, este punto entre verde y amarillo es -12. ¿Ok? Entonces prácticamente ahí el proceso estructura inicial se completa ya en este momento. Empiezo mi primer paso para empezar a sonar bien y para mezclar. Muchos de ustedes de pronto son músicos, están haciendo un trabajo y les dicen, venga, mándeme una muestra, pero no hay nada de pronto más incómodo que yo no esté seguro de cómo mezclar y cómo lograr un balance inicial en mis proyectos, ¿sí? No quiere decir que se van a dedicar a mezclar, aunque muchos músicos han dado ese paso y se han dedicado a mezclar y son grandes ingenieros de mezcla. Pero muchas veces no necesitamos pues tener todo el conocimiento listo para generar un track o para generar una canción mezclada bien inicialmente. Y ya para mí va a ser más fácil que si la voz necesita brillo, necesita medio, necesita bajo, ya para mí es más fácil hacerlo desde una base. Ok. Entonces, ya prácticamente voy a mostrarles unos ejemplos para entrar a la parte de preguntas. Entonces, en el PDF, pues muy fácil, lo que prácticamente tiene las 5 imágenes que hacen pues el resumen de este webinar, y van a tener pues el link del medidor para que lo bajen. Alguien también me estaba preguntando en el chat que si puede usar otro. Sí, desde que lo clave del medidor, ¿cuál es? Es que tú te puedas referenciar en full escala. O sea, que el medidor te permita que el 0 se pueda calibrar a un valor full escala. Eso es lo clave. Porque muchos no lo tienen, o muchos ya lo tienen definido en un valor, y de pronto ese valor no es el que con el cual tú te sientes cómodo. Okay. Voy a poner aquí, voy a hacer unos ejemplos, cambiar un poquito de género para mostrarles cómo funciona, cómo se muestra el medidor, por ejemplo, no sé, tengo un bolero, tengo algo urbano y tengo algo mezclado en vivo. Entonces, por ejemplo, acá, así es la forma de onda de una mezcla ya final, ¿sí? Fíjense mis valores, y estos valores yo los puedo modificar, los voy a modificar para que el valor máximo llegue a 0 en este punto. Al cielo, Ok, fíjense que la instrumentación es básica, pongo
piano, no hay bajo y hay vocal. Ah, bueno, se me olvidaba decirles ahorita cuando les mostré esta parte que cuando yo estoy en RMS, por ejemplo, el RMS me da una indicación adicional, es la cantidad de frecuencias graves que tengo en mi mezcla. Entonces, si yo, por ejemplo, le subo mucho a los bajos, o si lo corto, por ejemplo, si hago esto, el RMS, el valor, la medida RMS prácticamente no está. Como si se hubiera dañado. Eso me da a mí una muy buena indicación, es que muchas veces ustedes en sus estudios, sus audífonos, o no tienen obviamente un sistema ideal y es posible que no saben qué cantidad de bajo, de frecuencias graves colocar. Entonces, esta es muy buena indicación. No solamente frecuencias graves, porque en esta canción, por ejemplo, el bajo, ¿sí? Si yo lo aumento, lo corto, pues obviamente el valor y la medida RMS se modifica. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en el bolero que tengo aquí, no tengo bajo? Por consiguiente, tengo otro elemento que me puede ayudar a mover ese valor o esa medida RMS, que es la voz. Entonces, digamos que cuando yo tengo una canción vocal, yo puedo irme a RMS y medir y empezar a mover la voz. Si quiero la voz muy al frente, pues voy a tener una medida RMS aproximadamente -10. Si quiero que la voz quede un poquito más escondida o más en el grupo, puede estar entre -15. Aquí es un ejemplo en este caso, este es un cover de esta canción que canta Celia Cruz. Y como no había bajo, ella quería la voz muy al frente. Entonces empieza normal, sus picks. Al cielo una mirada larga. Pero si nos vamos a RMS, fíjense que la voz cuando entra mueve automáticamente la avenida. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. No hay bajo. Mis estrellas no responden. Y no molesta, ¿no? Porque la voz está muy íntima, es un sonido más jazz, como ese sonido de Diana Krall, o de pronto el sonido pop, donde la voz tiene que estar muy al frente, ¿sí? Esto fue en vivo, es otro género, es música folclórica, esto toda la momposina y es grabado, todos los conciertos que yo hice con ella los grababa en 2 canales, pues por después llegar y escuchar y analizar y yo mismo generar una retroalimentación. Pero alguien me dice, bueno, pero en vivo usted igual, o sea, mide pics igual, lo mismo. Fíjense que yo cuadro los pics. Sí, ahí en ese punto está el corte, o el punto, digamos, climático, donde yo llevo el pic o mido el valor máximo. ¿Sí? Y si me paso a RMS, ok, aquí tenemos un baby y tenemos de pronto una tambora y ustedes van a ver cómo esos elementos, instrumentos mueven la medida RMS y cómo oscila, cómo va moviendo su valor. Ok, cuando entra la voz, por su color y por su tono y su timbre, no es necesario que la voz esté muy al frente. Es una voz mediosa, es una voz que no tiene, digamos, ella no canta no está cantando con el micrófono tan cerca. Entonces, digamos, él no tiene tanto contenido de graves. Por consiguiente, la voz, usted
pues la coloca en un punto donde siente que ni está muy escondida ni está tampoco muy al frente. De alguna u otra forma, el proceso de lograr ese final de mezcla o pues usted lo va a ir puliendo a medida que va escuchando la canción. Ya llegó Junio Moreno. Fíjense que entra el bajo y ahí automáticamente el RMS. Ya llegó Junio Moreno al pueblo de Soplamiento y puso en conocimiento. Ok, si alguien me dice, bueno, pero es que yo quiero medir en BU. Entonces BU y lo referencias, no lo voy a referenciar a menos 18, sino lo voy a referenciar a menos 12 porque ahí me paro. Y este medidor de BU va a tener muy parecido el comportamiento al RMS. Ya llegó Junio Moreno al pueblo. Un poquito más rápido, ¿sí? Digamos que en el BU yo me puedo dar cuenta de la tambora, de muchas más cosas. Ya llegó Junio Moreno al pueblo de Soplamiento. Pero si me voy a RMS es mucho más lento. El RMS, digamos, me gusta para saber cómo está el bajo. Ya llegó Junio Moreno al pueblo de Soplamiento. Y ya fíjese que el pico sigue estando igual porque ya lo cuadré. Ya llegó Junio Moreno al pueblo de Soplamiento. Okay, y ahí ya prácticamente usted tiene el mix. Claro, en este mix ya hay un proceso, pero es para indicarles y mostrarles que si usted empieza con las medidas bien, estructura bien, al final sigue igual. Lo único que ha cambiado es como ecualización, los procesos posteriores. Entonces, sí, yo creo que sería. Entonces, si Jonathan está por ahí, entramos a las preguntas. Sí, maestro. Eduardo, sí, tenemos varias preguntas, el formulario. Lo compartí para que, entonces, ¿te parece bien si comparto el formulario en la pantalla y las leemos? O si quieres, aquí las tengo. Ah, no, mentira, yo no las tengo. Sí, compártemelo. Listo. Entonces me toca. Espera. Ya. Listo. A ver, maestro Eduardo. Un segundo. Que no lo tenías tú, Eduardo García. Listo. Ya te lo envío. Bueno, te voy a leer si quieres, la primera pregunta mientras tanto. Tenemos como 10 y en algunas por 2, entonces podrían ser hartas. La primera es, ¿qué programa de producción musical recomiendas? Uy, ese. Creo que se refiere al DAW. Sí, con el que más te sientas cómodo. Yo a veces lo que he hecho, para no ser como tan radical y decir, no, es Pro Tools y ya, y porque es el estándar y porque entonces es así. Yo a veces he trabajado en Logic o he mezclado y siento que cada programa tiene cosas interesantes, por ejemplo, para producción musical, para crear las ideas de las canciones, digamos, la estructura de una canción, es muy fácil el Logic. Los instrumentos virtuales, todo está como muy de la mano, pero ya para mix me gusta trabajar en Pro Tools. Y para masterización, ahorita estoy probando el Reaper. Está bien, funciona muy bien, sobre todo la parte del ruteo y las conexiones, porque lo que pasa es que a veces el Pro Tools ya tiene o sea, ya tiene como preestablecido ciertas formas de conexión. Pero donde te sientas bien, pero realmente pues el estándar de la industria es Pro Tools. Y si te vas, por ejemplo, a trabajar a televisión o haces algún trabajo en medios, allá sí te van a decir Pro Tools. Listo, Master. Acá, bueno, creo que esta ya la respondiste, pero lo voy a leer. En el generador que estás usando, veo que usas el modo PIC. ¿Es mejor usarlo en PIC o RMS? Sí, PIC. PIC porque yo lo que les estaba mostrando era cómo calibrar este medidor. Total. Con respecto al máster full escala. Ok, listo. ¿Ya tienes el formulario? O bueno, voy a seguirlas leyendo de todas maneras. Sí, dale, sigue leyendo. ¿Me puede indicar cómo dar un buen sonido a la conga y la percusión latina en general?
Es un poco ambigua. Ok, no está. Fíjate que aquí, por ejemplo, la batería no le hice nada. Lo primero que es, revisa tu proceso de estructura de ganancia, ¿sí? Ajústalo con con los valores y ya ahí tomas decisiones. Yo te puedo decir ahora, no, es que súbele 650, pero es posible que para tu producción 650 no sea o no funcione. Yo diría que lo primero es estructurar bien y escuchar, darse como la oportunidad de escuchar los tracks sin necesidad de ir directamente a ecualizar. O sea que como ustedes vieron aquí, yo no cogí el bombo de una vez, corte, suba, sino lo que yo hice fue estructurar y ya después dije, bueno, si el bombo quiero que suene más brillante, pues ya sé por dónde ecualizarlo. ¿Sí? Ok, acá hay una, pues, la persona que la escribió, si la puede complementar de pronto, ya habilité el chat acá. ¿Qué sucede al cambiar la señal sin dinámica? Pero pues, O sea, la dinámica es un elemento inclusive que no es del análisis del audio, sino la música en sí ha tenido dinámica. Lo que pasa es que hoy en día cada vez se escucha las producciones con muy poca dinámica o valor, o ese factor de cresta que les mostré, ya no es -15, -18, sino se va acomodando. Y ahora está el, el famoso medidor LUFS, que no es más que un promedio del RMS, o sea, digamos, es tener un número más estándar para una plataforma o para un país o para la televisión. listo. Bueno, tenemos varias preguntas, voy a ir siguiendo. ¿Puedo usar Studio One para hacer la captura de audio y luego editar plugins, efectos y demás en Pro Tools? O sea, ¿son Sí, compatibles? sí, Studio One para muchos músicos, DJs urbanos, lo usan y realmente no he escuchado malos como comentarios o cosas como que les moleste. Pero yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo producción, a mí me gusta trabajar en Logic cosas como instrumentos virtuales y afinar me gusta en Logic, es chévere, es muy versátil. Y después me paso a Pro Tools. Ok, Ya cuando tengo ya, digamos que en este caso los tracks así como están, los tengo ya organizados y ya es más fácil generar una idea, pero obviamente nunca vayan a empezar una mezcla si les hace falta editar o si les hace falta afinar una voz o revisar un corte. No lo hagan porque la mezcla tiene que ser un proceso que ya no se vea afectado por ningún problema técnico, ya sea musical o de pronto algún problema de captura. ok. Acá hay otra, bueno, ¿cómo hago para arreglar súper bien la voz? Toca hacer otro taller. Otro taller para... Sí, bueno, pero la respuesta, digamos, inicial es hay que escoger muy bien el micrófono. Sí, Ok, no porque sea el más caro, va a funcionar bien en todas las voces. Sí, a veces el 58, un dinámico como este, suena muy bien. ok. Bien. Sidechain en ecualización. Espera que se me... Voy un momento. Ah, pero ya. Sidechain en ecualización y compresión, ¿qué diferencias? Uf, digamos que el proceso dinámico empieza acá con esto, con esta base. Y de aquí va sumando otro escalón, compresión, compresión por sidechain o no, luego compuerta, gate, expanders. Y ahí entran todas esas, digamos, técnicas o procesos ya un poquito más, con más cuidado, pero van a depender de una buena estructura. Ok, Digamos listo. que es muy difícil Ah, yo decir, no, es que siempre al bombo le voy a colocar, va a ser sidechain con el bajo, va a ser, para que me entiendan, de pronto es como cuando una señal entra al compresor y la señal es la que le indica al compresor cómo actuar.
pero no lo voy a saber hasta que no haga una buena estructura. Pero de ahí para allá muchos procesos bien, o sea, digamos el proceso de mezcla tiene muchas más etapas, ¿no? Sino que esta para mí es una de las etapas más importantes, porque de aquí es donde se crea como el fundamento. Listo, aquí nos dan otra pregunta. ¿Puedo trabajar también en Cubase o siempre el Sí, estándar es Pro Tools? sí, acuérdese que los Beatles trabajaron en 4 canales. Los 60s, los 70 llegaron a 8 canales y las producciones son... No hay... Realmente digamos que las herramientas son herramientas, pero la canción y la parte musical y la parte artística es, es, Bueno, es muy importante. O sea, es muy acá, importante. Pero Cubase es también otro software muy bien, tiene muchas ventajas que son sistemas que tienen el mismo tiempo que Pro Tools. O sea, 25 años o más. 20, en 25. mercado. Listo. Acá dice otra que dice, ¿qué piensas de los plugins como Isotopo, Neutron, que automatizan algunos procesos de mezcla con algoritmos? Esta, yo digo que bien, eso es como cuando uno tiene un plugin acá y le da preset y digamos no sabe cómo hacer, entonces le da kick, bombo, y ya pues arrancas con eso. Yo creo que son buenos inicios, pero es mucho más agradable y se vuelve más emocionante si uno sabe por qué los parámetros, o sea, por qué el parámetro está ahí. ¿Sí? Ok, Es mucho más emocionante, no dejárselo todo a un preset. Además que un preset no se sabe cuál fue su referente. A lo mejor fue un bombo grabado con una super batería y tú tienes un bombo de pronto con una batería que no es tan buena. ok. Aquí ya creo que diste respuesta a una que decía que qué opinas de Cubase y hay otra pregunta que dice, profe, ¿eso también lo puedo realizar en FL Studio? Entonces creo que también diste respuesta parecido o no sé. Eh, sí, lo que yo he escuchado de FL Studio es que normalmente hacen trabajo de FL Studio de producción, como de arreglos, de como esa parte musical, sí, previa, y después se pasan a Pro Tools. De pronto, como les digo, si a mí me preguntan por qué Pro Tools, puedo hacer cosas muy fáciles y muy rápidas y el flujo de trabajo para mí es eso. En cambio, si de pronto mezclo en Logic, no quiere decir que no lo pueda hacer. Tengo este mismo medidor, tengo lo mismo, ¿sí? Pero no me siento cómodo, los cortes, no puedo duplicar canales tan fácil o la parte del audio, la edición no es tan chévere para mí, pero para otra persona podría ser. Ok. Ok, ¿recomiendas el K20 para capturas y mezclas? Para mezcla, digo, para captura, yo lo haría con VU. Si usted pone el medidor VU en -18, más o menos en peak le está dando 6, -6 en full escala, en peak. Entonces es un buen nivel de grabación. O sea, usted puede colocar, este medidor lo puede colocar en todos los canales o en cada canal que vaya a grabar y lo pone en VU. Ok. Para... Ah, dices, la mezcla solamente se resume en nivelar los volúmenes de los instrumentos. Está en pregunta. No, es, digamos que cuando colocamos y dijimos el taller mezcla de audio para músicos, este es el inicio, pero es el más importante y el que a veces muchos pasan rápido, porque se emocionan y tienen los instrumentos y empiezan a ecualizar, tal, y después escuchan todo y dicen, uy, no me siento bien. En cambio, fíjense que acá, teniendo en cuenta muy claros los puntos, las medidas, mis medidores, algo me suena, o sea, me suena algo balanceado. ¿Sí? Ok. Bueno, como te digo, tenemos hartas preguntas. Entonces dice, ¿qué elementos básicos para empezar una producción musical en casa pueden ser necesarios? Eh, Desde que están los programas estos de Logic, que hace muchos años, yo he tenido amigos, no solo en Colombia, sino fuera, que con un laptop y un mouse han hecho cosas increíbles. Como he también visto gente que tiene 300 canales en Pro Tools y de pronto no suena
También, no sé, es muy relativo saber exactamente cómo. Bueno, depende. Si quieres hacer una grabación de una banda de rock y la vas a hacer en tu casa, posiblemente no va a ser tan bueno. Vas a tener que usar un espacio donde por lo menos grabar la batería. Ok, acá sigo. Entonces, tips para los metales de compresión y efecto reverb. Uh, Ok, pues rápidamente, siempre es bueno usar. em, por ejemplo, eh, pe- eh, analice muy bien el tema del predelay, ¿ok? Este predelay es cuánto se demora la señal o el plugin o el efecto en empezar. Y este predelay también puede dar algo interesante, es como el tamaño del cuarto, ¿bien? Porque mucha gente cree que si yo le doy decay o tiempo de reverberación, se vuelve más grande o digamos que es como lo que muchos músicos le dicen a uno, dale más reverb. Pero a veces con el pre-delay puedes lograr cosas muy interesantes, sobre todo que son slaps. Y siempre, digamos, los procesos en tiempo, si se puede ajustar al tempo de la canción, ¿sí? Si, a tiempo de negra, corchea, semicorchea, va a ser mucho mejor. Eso por ese lado. Y de compresión, realmente nunca para lo que es brass uso ataques o compresores que ataque muy rápido. Entonces, cualquier compresor óptico, por ejemplo, eh, el 2A, ¿sí? Funciona muy bien para lo que es brass, para lo que es vocales, porque no quiero que me dañe ese inicio, ese momento inicial del sonido. Ok, listo, Master. ¿Qué clases de combinaciones son estables? O sea, como Es que quedó un poco abierta la pregunta, no. Pero bueno, combinaciones. ¿Qué combinaciones? ¿A qué sería? de Bueno, pronto se estaría refiriendo frente a PIC, R, S, bueno, no sé. sí, pues aquí la combinación realmente no. O sea, lo que hay que siempre asegurar es dónde me voy a parar en full escala. Alguien me puede decir, ¿sabe qué? Yo me voy a parar en -3. Listo. Peak y RMS -3. ¿Sí? Acuérdense que ambos medidores tienen que estar calibrados al full escala o al medidor principal. Oh, ok, listo, Master. Bueno, una pregunta, ¿cómo debo guardar una sesión de Studio One para luego trabajarla en Pro Tools? No, se la debo. Tengo un amigo que trabaja en Studio One, me tocaría preguntarle Listo. qué es lo Sí. mejor, pero realmente casi todos los programas tienen algo que se llama consolidar audio o clips, ¿sí? Que lo que hace es que tú coges bloques, o sea, coges como 10, 15 canales, no sé, haces esto, lo seleccionas aquí, ¿sí? Y le dices consolidar. Y esos quedan con el mismo tamaño en la carpeta. Y después esa carpeta de audio es la que exportas, pues la que le entregas al ingeniero de mezcla. Lo que pasa es que el consolidado no va a tener en cuenta posiblemente el proceso, o sea, el proceso interno. Pero pues, digamos que cuando uno manda a mezclar o cuando yo recibo audios de mezcla, le digo muchas veces a los músicos o al productor que le quites los procesos, digamos que él tiene en su sesión, que me deje prácticamente sin ecualización, sin nada. Ok. Maestro, a ver, sigo. ¿Cómo se hace la masterización final, el último paso después de la preproducción? O sea, la masterización después del mix, Sí, lo que yo también entiendo. eso son por ahí unos 10 talleres. Pueden inscribirse a la carrera de la UNAD y hacer la Pues profundización. sí, pero digamos que la verdad que un buen mix es una ventaja para el que va a masterizar. Si tienes todo muy bien balanceado, cuadrado, pix, RMS, color bien, suena bien,
digamos que el ingeniero de máster lo que hace es optimizar y lograr sacar lo mejor que tenga la producción para el mundo, ¿no? Para las plataformas, para un video, ya pues discos CDs, formato ya no existe. Para un streaming también. Pero digamos que el máster tiene otros procesos que hay que tener en cuenta, siguen siendo, pues digamos que dentro del mismo paquete, dinámicos. De pronto se puede hacer un proceso de mid-side o trabajar, digamos, lo que es la parte central con la parte side de la señal y hacer proceso individual en cada zona. Entonces eso es, digamos que ya, pero al final los compresores y los ecualizadores que puedes usar en un DAW, en un programa, pues pueden ser hasta los mismos. Claro, un estudio mastering ya va a tener ciertos equipos muy costosos. O sea, tener un estudio master no es barato. Si lo vas a hacer de una forma híbrida. Pero que puedas masterizar con plugins, sí se puede hacer. Pero lo primero es aprender a tener un buen mix. Asegurar eso. Ok, Master. Acá, ¿cómo utilizo un VST, por ejemplo, de batería en el proceso? O sea, en ese proceso que tú explicas y poderle dar ese carácter. Lo que pasa es que el VST a veces no lo puedes dividir por canales, o sea, tienes ahí como una consolita. Entonces sería lo mismo, ¿no? O sea, coger en esa consola del VST, ya sea cualquier instrumento virtual, y hacer lo mismo, o lo que puedas hacer es pasar eso a audio, grabar bombo por aparte, redoblante, y ya tomarlo así como está aquí. Listo. A ver, aquí ¿qué tan importante es el maximizador? De pronto en masterización, pero en mix muy, muy poco. Muy poco. Ok. Yo soy como de la escuela de mucha dinámica. Entonces mantengo mis RMS entre -10 y -20 y el pico muy, muy controlado y me da mucha dinámica. Buen rango, listo. Sí, ¿cómo? ¿Recomienda el AKGP 220 para voces? No sé, no lo he usado. No, yo digamos que eso es una discusión bastante, digamos, hablar de una marca o no, porque como te digo, un micrófono de mucha calidad no puede ser lo mejor para un cierto tipo de cantante, pero a lo mejor ese AKG lo pones a tu cantante y suena muy bien. Qué Y increíble. también el micrófono va a depender del espacio. Si no tienes un espacio muy bien tratado, es posible que no suene igual. En ese espacio. Ok, ¿en la mezcla se pueden utilizar ecualizadores y compresores o esto ya pasaría a ser parte de la masterización? No, para que de pronto no quede como que no, ya listo, uy, suena bien y aquí ya se mezcló. No, es un proceso de mezcla que incluye todo ese trabajo de buscar con compresores, con ecualizadores, un sonido mucho más, llamémoslo así, compacto, ¿sí? Dinámicamente. Pero, como te digo, si tú, por ejemplo, grabas un trío, como se hacen los discos de jazz, esos discos de jazz eran poner los micrófonos bien, ubicarlos bien, sentarse, darle play, rec y queda listo. Pues no le vas a poner un compresor a la batería porque vas a dañar la dinámica y ya está, ¿no? Ok, dice, ¿qué es lo más difícil? En este caso, pues el término está acá acuñado, dice, de pulir una canción, De pulir. como en la mezcla se está refiriendo, creo. Sí, realmente lo más siempre, lo que digamos uno siempre está esperando es que los archivos que uno recibe tengan un sonido y una calidad buena.
O sea, que no lleguen audios y uno diga, uy, aquí tengo este problema. O sea, que no se vuelva la mezcla como una corrección de problemas. Eso se responde a la siguiente pregunta, que es como, ¿cuáles mezclas son las menos preferidas? O, Puede ser, sí. Digamos que por eso te digo, o sea, cuando yo escucho algo y, por ejemplo, siento que la vocal no está afinada, yo paro, hablo con el músico, con el productor y le digo, este trabajo, si quieres lo puedo hacer, pero es mucho mejor que lo haga el productor, porque el productor sabe cómo está la partitura o no sabe cómo están las partes. Él me podía decir, no, está en la mayor, pero es posible que él haya hecho una nota de paso que no corresponda a la mayor y yo no la sé. Y para mí, pues, está dentro de la tonalidad. ok. Acá hay una pregunta que es bien importante. Dice, ¿qué frecuencias debo suprimir? ¿Hay una tabla o regla? ¿Y cómo entiendo qué es ecualizar, comprimir y darle forma a un sonido? Pues aquí está la tabla. Está Tienes, en el PDF que compartimos. Está aquí sí, ya compartido en tienes el de chat. 20 a 20.000, son 10 octavas. Si tú cuentas 20, 40, cada octava es el doble. Si de entre 20 a 20.000 tienes 10. Si hacemos una pequeña rápidamente división a nivel de lo que uno entiende por un ecualizador, lo que uno como músico conoce, la primera octava de 20 a 40 casi no es tan usada. O sea, nadie va a ecualizar un bombo en 20 hercios o en 21 o 25. Y los sistemas hoy en día, digamos que no hay un sistema que llegue hasta allá abajo. Entonces podemos decir que de 10 tenemos 9. Entonces, si, si dividimos en tres partes, tenemos eh, las primeras tres octavas, que sería 40-80, 80-160 a 100-160, 350, 300 y pico, bajos. De 3 a 6, a 600 algo, 600 a 1.2, 1.2 a 2.5 tenemos medios. Y tenemos 2.5 a 5, 5 a 10 y 10 a 20 agudos. Son 9 octavas que te tienes que aprender. Ahora, entonces tú dices, bueno, pero estas octavas tienen una relación directa con, con los instrumentos. Que está preguntando que dónde está el PDF. Ya, De pronto ya lo estoy lo compartiendo vuelve a en este compartir. momento. Listo, esta pregunta, creo que ya nos quedan 2 o 3 preguntitas, maestro. Voy a hacer Listo. esta pregunta que sí me parece importante. Eh, ¿Qué no hacer al momento del balance y mezcla? Y voy a sumarte otra pregunta que la veo que es que pues tendría que ver con eso. Con respecto a la captura, ¿qué ganancia recomiendas para grabar los instrumentos para no tener problema en la mezcla o la masterización? A ver. em, ¿Me repites la primera? Bueno, la primera es, ¿qué no hacer al momento del balance y la mezcla? Que no hacer, no. ¿Qué no hacer? Pues yo creo que es lo que te digo, ¿no? O sea, aceptar recibir canales o instrumentos o producciones que no están finalizadas desde una parte de producción musical. O sea, no quiere decir que el ingeniero, que uno cuando mezcla no tenga incidencia, pues sí la tiene porque es es como el sonido que le va a dar a tu canción. Pero, pero con lo que te digo es eso, o sea, no aceptar. O sea, si tú sientes que unos tracks, unos audios no están bien, de pronto a nivel del el ritmo no cuadra, batería y bajo no están estables, es posible que tú aceptes eso y ya de ahí ponerte a arreglarlo, sí, hay herramientas, ¿no? Beat Detective, pero eso es tiempo. Sí, O sea, estamos hablando de ya no es mezcla, sino ya le estás arreglando problemas de producción. ok. Y con esa producción, entonces, cuando se hace la captura, ¿qué ganancia recomiendas para grabar los instrumentos y no tener problemas en la mezcla o en la masterización? Con el BU es un buen, o sea, si digamos si yo coloco este medidor en BU, en cada canal, digamos que voy a grabar el bombo, entonces
lo ajusto a -18. O sea, ajusto el full escala a -18. ¿Esto qué me va a dar? Pues me va a dar una lectura promedio, porque acuérdate que la medida BU es muy parecida o sea, el medidor es muy parecido al RMS, pero en peak es posible que me dé -6, -5. Entonces digamos que yo estoy tranquilo si trabajo con el BU a -18 llegando a 0. Obviamente empiezo con el bombo, entonces el bombo llega aquí a 0, ¿sí? Pero me está marcando aquí más o menos -6. Puedes usarlo así. Bueno, Master, creo que terminamos. Bueno, acá hay una pregunta, pero creo que le has dado respuesta. ¿Cuál es su recomendación? Bueno, eh, dice, ¿cuál es su recomendación de ganancia para la grabación en estudio en estudio y en vivo? Ah, lo que pasa es que en vivo, ¿sí? Ocurre lo siguiente. O sea, si tú, por ejemplo, estructuras muy, muy cerca de -3, -4, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que tú a los micrófonos o a la ganancia le tienes que dar mucho más. ¿Eso qué va a hacer? Que si tú estás en un espacio con mucha bulla, pues vas a hacer que el micrófono capte demasiado ruido. Entonces, vayas a trabajar y le vas a dar monitoreo o vayas a trabajar y hacer una mezcla, vas a tener demasiada incidencia porque el preamp está muy caliente. Entonces, siempre, digamos, la recomendación es como trabajar entre -12 o -15, -18, depende de la consola. Listo, Master. Bueno, Bueno, esta pregunta creo que ya la había leído. Bueno, no sé, dice eh, que si se puede hacer el proceso con instrumentos virtuales sin tener que dividirlo. O sea, que el instrumento esté en bloque. Un ejemplo, la batería. o sea, sí, sí, lo que pasa es que dependes de un submixer del instrumento virtual. Entonces, si tú quieres hacer algún cambio, te toca ir siempre a ese submixer y modificar. La ventaja de tenerlo separado, ¿sí? Es que yo de pronto aquí puedo empezar a colocarle a este bombo muchos cambios en el proceso. Ok. Listo, Master. Yo creo que, bueno, llegó una más. ¿Cuál sería un buen volumen de mezcla final pico -6 dB? Eh, o sea, digamos que, fíjate una cosa, yo puedo mezclar a -12 simplemente porque me gusta tener aquí la referencia y el punto de quiebra de este medidor. Pero este medidor, este punto de quiebra yo lo puedo cambiar y ponerlo a -6. Desde que yo tenga mi valor peak aquí en -6 y el RMS a -6, no hay problema. Lo único es de pronto que la persona que vaya a recibir el máster no le dejo tanto pues headroom, aunque esa persona podría coger con el trim digital y bajar el mix. Entonces, digamos que tú puedes hacerlo a -6 y está bien. A veces yo lo hago. Si yo, digamos, voy a hacer mezcla y después masterizo, de una vez coloco mi punto máximo en -6. Listo. No, está chévere. Master, yo tengo la misma pregunta, ya iba a cerrar con ese video que la están preguntando, es, este plugin que tú nos estás compartiendo de medición, ¿es compatible con Con todo, diversos DAW? Ya toca es todos. revisar los drivers y compatible con cualquier sistema operativo Sí, también. sí, está muy bien para hacer gratis, realmente muy bien. Ok, sí, está súper chévere. Súper, súper. Sí, sí, está bien. Y tienen otro que mide los famosos LUFS, que está bien. Y es gratis también. Este también TV Pro se llama Meter 4. Ok, bien, chévere, Master. Bueno, pues nada, maestro, yo quería agradecerte. Ha sido muy grato escucharte. Creo que quedan igual muchas,
muchas preguntas en el tintero acerca de este proceso, porque tú nos abres, como digamos, a muchos a esta vida que es mezclar. Sí, Eh, claro. Estás diciendo muchas cosas que son muy ciertas. Muchos, creo que en su afán, hemos cometido ese error, grabar y comenzar a mover y venga ecualizadores y mil cosas y más, sin de pronto comenzar a tener un flujo de trabajo claro. Y de pronto lo que yo veo que tú estás mostrándonos es que el flujo de trabajo es ser específico desde un momento para que el resultado final sea muy bueno. Agradecerte por estar acá. Bueno, El, el maestro, el maestro Eduardo es, es parte del equipo del programa de música, como lo soy yo. De verdad, qué taller tan chévere. Voy a compartir un segundo. No se vayan a ir, no se vayan a desconectar, que hay algo importante. Quiero compartir. Un segundo, un segundo. Se me perdió. Acerca del programa de música. Es bien importante para que lo veamos, lo tengamos allí, claro. Estoy compartiendo la página, que no es. Un segundo. Deme un minuto. Ya me apareció. Entonces, pues como vieron, es el maestro Eduardo Andrés García Clavijo. Los invito a que, pues, está su página web. Él hace parte del programa de música y pueden estar acompañando allí también y ver y comunicarse con el maestro, pues en cualquier caso que ustedes lo quieran hacer. Importante, pues ya hicimos nuestro taller. Pueden revisar posteriormente la grabación que vamos a subir al canal de Escucharte y en la página web para que la busquen. Allí tenemos las grabaciones de todos los talleres que se han venido realizando. Esto fue Escucharte Eventos. Mi nombre es Jonathan Arias. Aquí dejo mis datos para quien quiera contactarme. Si en algún caso no pude descargar el PDF o hacer cualquier tipo de estas, podría escribirme y yo se lo comparto. Y aprovecho a invitarlos a que sigan el Instagram del programa de música, que es @programa de música UNAT. Lo pueden encontrar y allí se van a estar enterando de todos los talleres que tenemos. A darles gracias y invitarlos ya como último paso, antes de irnos, a que todos, voy aquí a dar la opción, que todo el mundo pueda activar su cámara para, un segundo, para que tomemos una última captura de pantalla. A reactivar. Allá. Aquí está. Momento, un segundo. Y que tomemos una foto de esa que queda pues para el recuerdo, la posteridad de todos los que asistieron. Llegamos a tener casi 120 personas conectadas. Fue muy chévere. Entonces, creo que me va a tocar hacer varias capturas de pantalla porque nos van a salir varios layers o páginas de estas. Entonces, eso, los invito a que todos activen su cámara. No duden en consultarnos. Nosotros estamos pendientes también de cualquier cosa en lo que yo pueda ayudarlos. Allí estaré. Y pues nada, invitarlos. Estamos en vivo también en este todavía momento por YouTube. En este momento voy a dejar de compartir YouTube. Vamos a parar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están, a los que también se están conectando. Hoy tenemos nuestro segundo taller de Escucharte Eventos del programa de música de la UNAT. Sé que tenemos muchos invitados, sé que tenemos muchas personas también que hacen parte del programa. Mi nombre es Jonathan Arias y hago parte pues del programa de música de la UNAT. Hoy tenemos un taller muy interesante que nos estará compartiendo un gran maestro y aparte un compañero del programa de música, que es el maestro Eduardo, y en unos momentos daremos inicio. Les estoy dando tal vez 2, 3 minuticos a personas que se conecten. Para todos, pues deben de saber que también se está retransmitiendo por YouTube. En este momento estamos en vivo para todos. Entonces, bueno, yo creo que un minutico más y ya iniciamos. Cosas importantes antes de nuestro evento y en nuestro espacio, es recordarles que estos espacios pues son parte del programa de música, de la vida académica del programa de música de la UNAT, Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Adicional a eso, recordarles pues el protocolo siempre de conectividad para los que son estudiantes del programa, utilizar la ciudad o el ciudad donde están y reconocerlos. Y a quienes pues son invitados, en lo posible, motivarlos a que se renombren y pues no aparezcan con de pronto, no sé, iniciales o algunos dispositivos predeterminan ciertos tipos eh, de, de nombres que pues a veces uno no entiende para en caso tal de preguntas o participación en su momento, tenerlo presente. Para preguntas, yo les estaré compartiendo un